La reciente captura de una banda de narcotraficantes integrada por sujetos de distintas nacionalidades encendió las alarmas de la Fiscalía. Hay 9 detenidos, pero lo más grave es que todos pertenecieron a peligrosas organizaciones criminales como el Clan del Golfo Colombiano o los Tiguerones de Ecuador. En Chile se habrían unido para formar una nueva agrupación dedicada al tráfico de drogas y hay sospechas de que eventualmente buscaban constituir su propio cartel en nuestro país. El reportaje es de la periodista Alejandra González. En las imágenes, exmiembros de peligrosos grupos de crimen organizado de Colombia y Ecuador que se unieron para internar droga a Chile. Un cargamento avaluado en 1.500 millones de pesos. Tenían vínculos o habían pertenecido a algunas estructuras criminales transnacionales bien conocidas como los Tiguerones en Ecuador, y también tenemos el Clan del Golfo, tenemos los Espartanos. Tras meses de investigación, seguimiento y agentes encubiertos que se internaron en la organización, se logró su detención. Y es preocupante porque quiere decir que se están sofisticando efectivamente en la forma en que están operando. Así se vive la guerra armada en las calles de Buenaventura, Colombia. Enfrentamientos a punta de bala entre dos bandas rivales someten a la ciudadanía a vivir bajo el miedo. Solo les queda encomendarse a Dios para que el fuego cese. Son las víctimas silenciosas que deben convivir con la extrema violencia desplegada. Los chotas son uno de los protagonistas de la balacera que acabamos de escuchar. Se disputan el territorio con otra organización que lo más seguro ha escuchado nombrar porque algunos de sus miembros se han instalado en Chile. Hablamos de los espartanos. Realiza trabajos de sicariato, amenazas, cobra de deudas, extorsión. Y claro, como son distintos los grupos que se están ofreciendo al mejor postor, porque también son distintas las mafias, pues desde luego entran en contradicción unos con otros. Y estos son los grupos que ejercen violencia, o sea, por lo tanto, en su gran mayoría son grupos muy violentos. Tras la ruptura interna del grupo delictual conocido como La Local, surgen dos organizaciones, los Chotas y Espartanos, que por 10 años se han disputado el control del territorio de la ciudad puerto de Buenaventura, una zona estratégica para sus negocios, narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y prestaciones de servicios criminales a terceros, a tal punto llegado a la violencia que las autoridades han buscado mediar para instalar una tregua sin éxito. En lo que va corrido del año, los homicidios se han incrementado en ese territorio, precisamente porque ya no hay ese acuerdo de no matar, que además es muy perverso, porque al final del día cumplen parcialmente, porque también terminan matando, no en la cantidad que mataban antes, sino que también siguen extorsionando, siguen violentando, porque estos grupos no están pensando en una salida política. Ellos quieren enriquecerse prontamente con estos negocios ilegales. Se estima que los espartanos tienen influencia en cerca de 40 barrios, donde van reclutando, ya sea voluntariamente o por la fuerza, a adolescentes e incluso niños. Sus pequeños ejércitos llegarían a estar compuestos por 600 personas. Bueno, algunos de sus exmiembros fueron detenidos operando en el norte de Chile, pero no están solos. A quien vemos llegando en el segundo auto Calipso es el colombiano Herney Kundumi Betancourt, apodado en leyenda, uno de los líderes de la organización. Antes veíamos que solamente un grupo determinado confiaba en integrantes del mismo origen de ese solo grupo determinado. Hoy día lo que estamos viendo, en cambio, es que hay distribución de funciones y de esa distribución de funciones también hay personas de distintas nacionalidades que participan en una misma organización. Y es preocupante porque quiere decir que se están sofisticando efectivamente en la forma en que están operando.
La operación Caleño permitió sacar de circulación a un grupo que al menos desde diciembre de 2024 internaba importantes remesas de droga a Chile por pasos fronterizos ilegales en el norte del país, ya sea por la región de Arica y Parinacota o por Tarapacá, y que tenían como destino Santiago. Con su detención se incautaron 294 kilos de cannabis sativa, avaluados en 1.500 millones de pesos. La particularidad de esta operación radica en la composición de la asociación ilícita transnacional de origen colombiano y ecuatoriano. Hablamos del Clan del Golfo, Cartel de Cali, los Espartanos y los Tiguerones. Tenían vínculos o habían pertenecido a algunas estructuras criminales transnacionales bien conocidas como los Tiguerones en Ecuador, y también tenemos el Clan del Golfo, tenemos los Espartanos, que si bien es cierto no estaban funcionando como una estructura en sí en Chile, pero tenían vínculo con estas organizaciones. El hombre de la imagen es el ecuatoriano Alan Francisco Estano Batalla, conocido como el francotirador. Haciendo gala de su apodo es que en el entrecejo exhibe un tatuaje alusivo al blanco de un arma. Uno de ellos, el ecuatoriano, que era uno de los líderes de esta organización, perteneció a los Tiguerones, y tenía como finalidad en esa estructura criminal la labor de francotirador. Incluso tenía tatuaje alusivo a esa condición. Dile que tenemos bomba. Esta. Arriba hay más, Las imágenes que dieron la vuelta al mundo corresponden al 9 de enero de 2024, cuando un grupo de 13 sujetos, miembros de la banda de los Tiguerones, se tomaron por la fuerza TC Televisión en Guayaquil, Ecuador. Todo fue transmitido en vivo. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya! Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Una demostración de supremacía, de insurrección, es lo que hicieron con este atentado. Justamente el francotirador de quien hablamos minutos antes formó parte de esta organización criminal de los Tiguerones. Hablando de los Tiguerones, ellos se dedican sobre todo a tráfico de cocaína, microtráfico de drogas, extorsión, tráfico de armas y robos, sobre todo alineados y prestando servicios al Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, custodian cargamentos de cocaína, aseguran rutas marítimas y controlan puertos clandestinos en Esmeraldas y Manabí. Y como consecuencia del actuar de una serie de grupos criminales, Ecuador se ha visto acorralado por la violencia desmedida. Para que se hagan una idea, solo el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios, la cifra más alta en la historia ocurrida en ese periodo de tiempo en dicho país. Todo esto a pesar de los esfuerzos de la autoridad, instalando estados de excepción con las Fuerzas Armadas en las calles. Estos negocios no pueden parar y aunque se les ataque desde el Estado, pues se encuentra la manera de seguir operando. Entonces, no se ha logrado, de hecho, mayores cambios. De hecho, las muertes violentas se han disparado. En un inicio tenían lugar dentro del sistema penitenciario y en este sentido las masacres del 2021 posicionaron de manera importante a los Tiguerones. Sino, también todo este despliegue de violencia pues ha salido de los centros de privación de libertad y está teniendo lugar pues ya en territorio fuera de las cárceles. De ahí la preocupación de que este tipo de organizaciones no solo tengan presencia en Chile, sino que además sus descolgados se estén uniendo para formar nuevos grupos. Si usted opera una organización transnacional que pretende tener presencia mundial, usted no puede no tener alguna oficina o sucursal, sea propia o sea tercerizada en el norte de Chile. Y esto es por varios motivos. Chile es un país de los que tiene mayor poder adquisitivo y desgraciadamente también mayor incidencia en el consumo de distintas drogas. Por lo tanto, es un mercado que es atractivo para muchas organizaciones extranjeras. A Alan Estano, el apodo de francotirador se lo dio la experiencia con el gatillo. Su rol en las operaciones desarrolladas en Chile era la de escoltar los cargamentos con droga que trasladaban desde el norte hasta la capital por tierra. La peligrosidad de los involucrados hizo necesarias diversas técnicas investigativas para lograr su detención. Los agentes cuentan obviamente una técnica investigativa que se utiliza y que obviamente tiene que ser de lo más reservada posible para el éxito de la investigación. Pero tuvieron que infiltrarse en la organización. Efectivamente, una de las misiones de los agentes es infiltrarse y penetrar la estructura criminal.
Y si el violento currículum de los integrantes fuera poco, también eran organizados. Se descubrió la existencia de una empresa formal dedicada al rubro del aseo y utilizada como fachada para lavar el dinero proveniente de la droga. Funcionaba en la ciudad de Iquique y estaba dedicada al rubro del aseo industrial. Incluso tenía varios contratos con diversas entidades, tanto privadas como públicas. Funcionaba de manera formal, legal. Mucha atención, noticia de último minuto. Las autoridades confirmaron la captura de alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo y el hombre más buscado del país. 15 horas estuvo secuestrado por el Clan del Golfo el niño de 6 años. Estas lujosas mansiones ubicadas entre Chocó y Antioquia, avaluadas según la Fiscalía en más de 87.000 millones de pesos, pertenecían a cabecillas del Clan del Golfo. Conocimos más pruebas que ratifican que el Clan del Golfo no solo trafica droga, el grupo criminal también delinque con el tráfico ilegal de migrantes en la región de Urabá. Además de los espartanos y tiguerones, esta asociación ilícita estaba conformada por exmiembros del Clan del Golfo, hoy uno de los grupos de crimen organizado más grandes y peligrosos de la región latinoamericana, conformado por más de 8.000 miembros que controlan las principales rutas de narcotráfico por el Mar Caribe. Estamos hablando de una estructura criminal híbrida que está mezclando un brazo armado junto con varios delitos. Hoy en día lo podríamos llegar a conocer como multicrimen, pero realmente ellos no alcanzan a ser multicrimen porque ellos solamente están con delitos de alto impacto. Este grupo pues sí tiene una violencia extrema porque es un grupo totalmente armado. Se enfrenta con las autoridades, se enfrenta con la policía, con el ejército, con las agencias de investigación y con otros grupos criminales. Entonces es un grupo que debe tener un control territorial bastante armado. El listado con el origen delictual lo cierra el extinto Cartel de Cali, famosos en la década del 80 y 90 por el tráfico de cocaína y su enemistad con el Cartel de Medellín, controlado por Pablo Escobar. Sus líderes fueron detenidos y condenados en Estados Unidos. Y a pesar de estos peligrosos orígenes, el trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Arica y Parinacota, junto a la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, lograron en una primera instancia la detención de 8 de sus integrantes, 4 colombianos, un ecuatoriano, un venezolano y 2 bolivianas. Cuando se lleva la droga hasta Santiago, se logra la detención cuando ellos estaban recepcionando esta sustancia ilícita, la organización criminal. En definitiva, fueron 8 personas las detenidas en el procedimiento y esto fue en un sector, en el sector norte de la ciudad de Santiago. Teníamos antecedentes de algunos miembros que tenían antecedentes policiales en otros países, pero su permanencia acá, en territorio nacional, la mayoría era de manera legal. Para llegar hasta Santiago recorrieron cerca de 1.800 kilómetros por tierra desde Iquique. Acá los vemos tranquilamente descargando los camiones con la droga. El leyenda y francotirador monitorea la entrega. Lo que no imaginaron es que durante meses sus movimientos eran registrados y seguidos por la PDI. Se incautaron 294 kilos de cannabis, cerca de 300.000 dosis, que las habrían reportado 1.500 millones de pesos en ganancias de ser puestas a la venta, además de armas, municiones y celulares. Venía oculta en camiones, no obstante, al utilizar pasos fronterizos no habilitados no era tanta la precaución que ellos podían tener ante un control formal. Una vez ingresada a territorio nacional, era acopiada momentáneamente en la ciudad de Iquique, principalmente en una toma denominada Las Mulas. Luego de diversas gestiones era trasladada a la región metropolitana. Ahí era recepcionada por otros miembros de la organización, quienes se encargaban posteriormente y finalmente de distribuirla. Meses después de la detención de los 8 integrantes de esta organización, una novena pieza cayó. Se trata del colombiano Héctor William Hurtado Bonilla, detenido en el complejo fronterizo de Chacayuta, en Arica. Con esto, 9 miembros de la organización transnacional, compuesta por ex integrantes de peligrosos grupos de crimen organizado, fueron detenidos. Lo peor que nos puede pasar es que estas organizaciones primero estén colaborando entre sí y en segundo lugar que históricamente ha ocurrido en otros países del mundo cuando entra crimen organizado extranjero que tiende a formarse un cartel propio nacional. Acá todavía no hemos llegado a esa situación, pero ya hay indicadores donde efectivamente eso es un riesgo posible. Y sería muy triste tener que hablar luego del cartel de Santiago o el cartel de la zona central o el nombre que tenga, porque en ese momento efectivamente ya no solamente estamos
siendo, digamos, cooptados por este tipo de organizaciones extranjeras, sino que además genera una respuesta de la criminalidad interna que se pone a la altura y eso es evidentemente un problema mucho mayor. Es de esperar no llegar a puntos críticos como estos, a la realidad que enfrentan otros países de la región, donde bandas criminales se toman las calles y ejercen la violencia. Con la Operación Caleño se desarmó esta organización que hoy debe enfrentar a la justicia chilena.